o buenas noches, comunidad. Me llamo Bello, y esta historia ocurrió cuando tenía 16 años, hace como 9 años atrás. Para quien no conoce, yo nací y crecí en el interior de Nuevo León, al norte de México. Esta tierra tiene mucho de seco, de piedra, de viento y de silencio. Aquí el sol parte la tierra en verano y el frío corta como cuchillo en invierno. Es una tierra hermosa, fuerte, pero también llena de misterios. Muchos ubican Bustamante por sus grutas, por sus panaderías famosas o por los fines de semana con turistas. Pero los que vivimos cerca sabemos que detrás de esos cerros y senderos hay lugares que guardan historias viejas, de esas que los mayores prefieren no repetir en voz alta. Y fue cerca de esas grutas donde pasó lo que les voy a contar, algo que marcó a mi familia para siempre. En ese tiempo vivía con mis papás, mis 2 hermanos menores y mi tío bisabuelo, en un rancho sencillo, con casa de adobe, techo de lámina y un corral para los animales. Sembrábamos lo que podíamos, teníamos algunas gallinas y unas cuantas cabras, y llevábamos la vida con lo justo. Mi mamá se encargaba de la casa y era muy devota. Mi papá trabajaba duro, callado, como hombre de campo. El viejo Hilario, tío de mi papá, vivía en un cuartito aparte, ya mayor, y pasaba los días arreglando cosas o sentado bajo la sombra con su radio bajito. La vida ahí era tranquila, con el ritmo de siempre. Por las mañanas olía a café negro y masa en el comal. Por las tardes, el calor hacía que el aire temblara sobre la tierra. Y por las noches reinaba el silencio, solo interrumpido por grillos, perros lejanos o alguna ave que cruzaba volando. Pero desde niño sentía algo raro cerca de las grutas. No era exactamente miedo, más bien como una presión en el pecho, como si ese lugar no fuera solo roca y cueva. El aire que salía de ahí era frío aunque estuviera haciendo calor, y tenía un olor que no sabía describir. Tierra húmeda mezclada con algo más, algo viejo. Siempre evitaba acercarme demasiado. Fue un día después de la Semana Santa que todo empezó. Me acuerdo bien porque mi mamá todavía tenía los manteles morados en el altarcito con los santos. Esa mañana fue como todas. Ya hacía calor a las 9, y mi papá me pidió que fuera a buscar una cabra que se había separado del rebaño. Agarré mi machete, me até los tenis viejos y seguí las huellas por el caminito detrás del rancho. Caminé como media hora, subiendo y bajando por lomas secas, hasta que llegué a una vereda poco usada, cerca de las grutas. El monte ahí era bajo, y entre 2 piedras grandes vi algo. Era una cruz de piedra, pequeña, medio enterrada. Solo se asomaba la parte de arriba, cubierta de polvo y ramas secas. Me agaché y empecé a sacarla con las manos. Estaba caliente por encima, pero fría por debajo. Tenía marcas talladas, muy gastadas, como símbolos o dibujos. No parecía una cruz de panteón ni una de iglesia. Era tosca, pesada, oscura. Algo tenía que no sabría explicar. Por un momento dudé si dejarla ahí, pero sentí que tenía que llevármela. No sé por qué. Tal vez por curiosidad o por un impulso que no entendí. La envolví en una camiseta que traía y la llevé conmigo. Al llegar al rancho, la escondí debajo de mi cama. Pensé que al día siguiente podría revisarla con calma o enseñársela a alguien. Esa noche no dije nada. Cenamos como siempre. Caldito de frijol con chile, tortillas recién hechas, mis hermanos contando tonterías, mi mamá revisando el fuego. Pero yo no dejaba de pensar en la cruz. Sentía un desasosiego raro, como si algo me apretara por dentro. Esa madrugada soñé, y fue un sueño distinto a todos los que había tenido. Estaba en un pasillo largo y oscuro, como de piedra mojada. Las paredes estaban húmedas y el suelo sonaba hueco al pisar. Al fondo del pasillo, de espaldas, había un hombre alto, con una capa oscura y capucha. Estaba completamente inmóvil. No hablaba, no se movía. Parecía estar esperando algo. Quise llamarlo, pero no salía mi voz. Di 2 pasos, y el aire se volvió más espeso. Al dar el tercero, el hombre inclinó la cabeza, apenas un poco, como si supiera que yo estaba ahí, pero no se dio vuelta.
Me desperté con el corazón latiendo rápido, los ojos ardiendo y la garganta seca. Me levanté despacio y fui a tomar agua. Todo estaba demasiado callado. El rancho tenía ese silencio espeso, como cuando algo no está bien. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá dijo que había tenido un mal sueño, de esos que uno se levanta empapado en sudor sin recordar qué soñó. Mi hermano Neto comentó que había visto a un hombre parado en el pasillo, pero no supo decir quién era porque estaba de espaldas. Mi papá no comentó nada, solo miró fijo al frente. El tío Hilario revolvía el café sin levantar la vista. En ese momento supe que algo había comenzado, y que lo que fuera, no era bueno. No conté nada de la cruz. Me dio miedo lo que podrían decir, o peor, lo que podría pasar si confesaba que había sacado algo que tal vez nunca debí tocar. Y así fue como empezó todo. Con un camino olvidado, una cruz enterrada, y un hombre de espaldas que aún hoy me espera cada vez que cierro los ojos. Después de aquella primera noche, empecé a cargar con una sensación que no podía explicar bien. No era solo miedo, era como si algo me acompañara en silencio. El aire a mi alrededor parecía más denso, como si tuviera peso, como si me estuvieran observando todo el tiempo, aunque estuviera solo. Seguí callado. La cruz seguía ahí, debajo de la cama, envuelta en el mismo trapo. Evitaba hasta mirar hacia ese lado cuando entraba a mi cuarto. Pensaba en sacarla, llevarla de vuelta, pero cada vez que me decidía, algo me hacía detenerme, como si una parte de mí creyera que ya era demasiado tarde. En los días siguientes comenzaron las señales en la casa. Cosas pequeñas al principio, pero que no pasaron desapercibidas. El perro, que siempre dormía en una esquina del pasillo, empezó a ponerse inquieto, gruñía hacia la oscuridad, evitaba entrar a mi cuarto y, aunque mi papá trataba de hacerlo entrar, el perro simplemente no quería. Mis hermanos también empezaron a comportarse distinto. Se quedaban callados, miraban al techo por las noches y, a veces, se despertaban asustados sin decir por qué. Mi mamá notó el cambio en el ambiente. Comentó que había algo extraño en el aire, como si la casa estuviera pesada. Dijo que teníamos que rezar más y comenzó a encender velas en las esquinas de la sala por la noche. El olor a cera derretida se mezclaba con el de la leña quemándose, creando una atmósfera densa. Aunque las ventanas estuvieran abiertas, el rancho parecía no respirar bien. Yo fingía que todo estaba normal, pero por dentro, el miedo crecía. Dormir se volvió una tortura. Cada noche, los sueños volvían, siempre con el mismo hombre, parado, siempre de espaldas, pero ahora en lugares diferentes. A veces dentro de mi casa, en el pasillo o frente a la puerta de mi cuarto. En uno de esos sueños, estaba en el gallinero, con la cabeza apenas girada, como si escuchara los pasos de mis hermanos ahí dentro. Cuando me dije eso en voz baja, sentí escalofríos. Era la primera vez que decían, aunque fuera solo para mí, que ese hombre, esa cosa, tal vez estaba entrando a nuestro espacio. Ya no era solo una pesadilla repetida, era como si estuviera tratando de cruzar alguna barrera. Mi mamá contó una mañana que tuvo un sueño terrible. Sentía a alguien detrás de ella, pero no podía voltear la cara. Dijo que despertó con los hombros trabados y los ojos llenos de lágrimas. Mi hermano más chico, Neto, lloró 3 noches seguidas. Decía que el hombre estaba debajo de su hamaca, que escuchaba pasos secos, lentos, sobre el piso de tierra apisonada. Y entonces llegó lo que me hizo estar seguro de que todo eso estaba conectado con la cruz. Mi hermano del medio, Cristian, dijo a mi mamá que había soñado con un hombre alto, con capucha, que estaba de espaldas y no se movía. Contó que estaba en la puerta de nuestro cuarto, parado, mirando hacia adentro, aunque no se le veía el rostro. Cuando escuché eso, sentí un frío recorriéndome la espalda. Era la descripción exacta de mi sueño. Y lo peor es que Cristian no sabía nada de lo que yo había visto. Me quedé callado, como siempre. Pero empecé a notar que mi papá también estaba más callado de lo normal.
Él nunca fue muy hablador, pero ahora parecía más tenso. Dormía con la luz prendida. Una noche, desperté y vi la puerta de su cuarto entreabierta. Estaba sentado en la cama, con la mirada perdida. No sé si veía algo, pero sé que lo sentía. Mi tío Hilario, por otro lado, me miraba diferente. Un día me preguntó, sin levantar la vista del vaso, si había tocado algo que debía haber dejado quieto. Le dije que no, pero él solo negó con la cabeza despacio y comentó que había sueños que no vienen de uno, vienen de otro lugar. Esas palabras se quedaron en mi mente y con ellas llegó el peso de la culpa. Yo sabía que la cruz tenía que ver con todo eso, pero aún así, no podía deshacerme de ella. Era como si su presencia me controlara de alguna forma, me paralizara. Tenía miedo de tocarla otra vez, de moverla, de siquiera abrir el trapo donde estaba envuelta. En una de las madrugadas más calurosas de ese mes, desperté de repente. No había ningún ruido, pero algo me trajo a la conciencia. Me quedé acostado, sin abrir los ojos por unos segundos, hasta darme cuenta de que el aire estaba completamente quieto. Ni el sonido de los grillos venía de afuera. Fue entonces que lo sentí. Alguien estaba parado en el cuarto. No lo vi, no escuché, pero lo sentí. Un peso, una presencia, algo imposible de explicar. No me atrevía a abrir los ojos. Solo me acurruqué más bajo la cobija, aunque hacía un calor insoportable. Al día siguiente, me miré en el espejo y vi los ojos hundidos, la piel pálida. No estaba durmiendo bien, y eso ya me estaba cambiando. Tenía miedo de salir al monte, miedo de entrar a la casa, y lo peor, miedo de mirar a mis hermanos, porque algo me decía que ellos también ya estaban siendo tocados por eso. Nadie hablaba del hombre, pero todos sabían que estaba ahí, esperando, inmóvil, siempre de espaldas. Y cada noche que pasaba, parecía estar un poco más cerca. Las noches empezaron a volverse insoportables. El hombre con capucha, siempre de espaldas, ya no estaba solo en mis sueños. Parecía aparecer en el silencio del rancho, en esa penumbra que uno intenta ignorar. Sentía el peso de su presencia incluso cuando estaba despierto, una mirada invisible que no me dejaba respirar bien. Toda la familia comenzó a cambiar. Mis hermanos estaban cada vez más callados, casi como si estuvieran atrapados dentro de sí mismos. Neto dejó de jugar, andaba cabizbajo, y muchas veces lo encontraban llorando solo en una esquina de la sala. Cristian, que antes era travieso, estaba extraño, no hablaba, evitaba a todos, y solo se encerraba en su cuarto. Mi mamá, siempre tan fuerte, estaba cansada, con ojeras que parecían heridas, y rezaba todo el día, suplicando protección. Mi papá, que nunca se quejaba, ahora pasaba más tiempo fuera. A veces desaparecía hasta tarde en la noche. Cuando le preguntaban, decía que iba a cuidar al ganado o a revisar las cercas, pero nadie le creía mucho. Yo sentía que él también estaba luchando con algo que no podía explicar. La cruz seguía ahí, debajo de mi cama, pero ni siquiera quería verla. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si la movía. Una noche, desperté con el ruido de algo cayendo en el suelo de mi cuarto. Miré, y la cruz estaba en el piso, lejos de la cama, como si se hubiera caído sola. El escalofrío que me recorrió fue más grande que todo lo que había sentido antes. No tenía explicación lógica, y eso solo me hizo dar cuenta de que no era una piedra cualquiera. Lo más extraño era que, con el paso de los días, todos comenzamos a soñar con el mismo hombre. Siempre era él, alto, encapuchado, de espaldas. Cada sueño traía algo nuevo. A veces estaba parado en el límite del rancho. Otras, caminaba lentamente por la casa. En otras desaparecía cuando intentábamos acercarnos. Estos sueños empezaron a consumir nuestro sueño. Cuando lográbamos dormir, despertábamos sudando frío, con el corazón acelerado, y la sensación de que algo malo iba a pasar. Sentía que él quería algo de nosotros,
pero no sabía qué. La tensión aumentó cuando mi tío abuelo Hilario, que hasta entonces parecía indiferente, empezó a quejarse de dolores en el pecho y una inquietud que no lo dejaba en paz. Decía, sin mencionar nombres, que la cruz llevaba una maldición antigua y que había un hombre que la cuidaba, un guardián que no le gustaba que lo molestaran. Mi mamá, desesperada, intentó llevar la cruz a la iglesia del pueblo, pero la cruz nunca llegó. Dicen que desapareció en el camino, como si tuviera voluntad propia. Después de eso, el ambiente en el rancho empeoró. Era como si la cruz no quisiera salir de ahí, como si algo nos atara a todos a ella. Ya no sabía qué era sueño y qué era realidad. Algunas noches despertaba y veía sombras moviéndose en las paredes, pasos por el pasillo vacío, puertas que se abrían y cerraban solas. Me dolía la cabeza tanto que sentía que iba a explotar, y la sensación de ahogo no me abandonaba. Por más que intentamos protegernos con oraciones, amuletos y bendiciones, la sensación de estar vigilados nunca se iba. Era un miedo silencioso, que corroía por dentro y no hacía falta decir para entenderlo. En ese tiempo, solo quería que todo terminara, que la cruz desapareciera, que el hombre con capucha se fuera para siempre, que mi familia volviera a ser como antes. Pero ya sabían, en el fondo, que algo había cambiado para siempre, y que quizás, sin entender cómo, estábamos ligados a algo que escapaba a nuestra comprensión, algo oscuro, viejo y silencioso, que vivía en las sombras de la tierra de Nuevo León, y que, en esa cruz de piedra, había encontrado la forma de quedarse entre nosotros. Con el tiempo, la situación en el rancho se volvió insoportable. Mi mamá estaba cada vez más afectada. Casi no podía levantarse de la silla, y mi papá parecía un hombre quebrantado, cargando un peso que ni él mismo podía explicar. Mis hermanos estaban irreconocibles, distantes y apagados, como si esa presencia oscura les hubiera absorbido la alegría. Hasta el tío Hilario, que siempre fue fuerte en su silencio, empezó a cerrarse aún más, evitando cualquier conversación sobre lo que sentíamos. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de culpa, miedo y un cansancio que iba más allá del cuerpo, era del alma. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba él, el hombre encapuchado, inmóvil, de espaldas, siempre al acecho. Trataba de convencerme de que todo era producto de mi miedo, de mi imaginación cansada, pero no podía. La sensación de que algo malo estaba más allá de nuestro entendimiento me consumía. Una noche, ya sin poder dormir, me levanté para ver la cruz que aún estaba guardada. El trapo que la envolvía estaba roto y sucio, como si hubiera pasado mucho tiempo difícil, aunque estuviera en un lugar seco. Cuando toqué la piedra fría, sentí un escalofrío intenso. Parecía que algo latía dentro de ella, algo vivo, antiguo e inquieto. Decidí que no podía esperar más. Quise contarle todo a mi papá, aunque él escuchó en silencio, sin mostrar reacción. Me hizo entender, sin palabras, que hay cosas en la vida que uno no puede controlar, y que lo mejor era intentar seguir adelante, aunque el peso fuera demasiado. No recuerdo haber tenido el valor de decirle que no quería seguir así, que estaba aterrorizado, que quería que todo terminara. Después de eso, la cruz desapareció misteriosamente de mi cuarto. Nadie supo decir dónde había ido a parar. Busqué por todo el rancho. Pregunté a todos, pero fue como si se hubiera esfumado en el aire. La familia intentó retomar la vida, pero el silencio pesado y el miedo siguieron ahí. Hoy, aún después de tantos años, cuando regreso a esa región cerca de las grutas, siento un escalofrío que me recorre desde la nuca hasta la punta de los dedos. A veces, en una sombra que pasa rápido, creo ver una silueta encapuchada, inmóvil, observando. Otros días, el viento trae un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y algo más antiguo, como un recuerdo olvidado. Nunca más hablamos de esa cruz. Mi papá se fue hace algunos años, y mis hermanos tomaron sus caminos, pero nadie olvida. Me pregunto hasta hoy si eso era algún tipo de protección, una advertencia,
o tal vez una maldición que eligió a nuestra familia para quedarse. Lo que sé es que, en ese rancho sencillo de Nuevo León, algo antiguo e invisible tocó nuestras vidas. Algo que nunca vimos directamente, pero que sentimos, en la piel y en el alma, hasta hoy. Y que tal vez, allá en las sombras, el hombre encapuchado sigue esperando, de espaldas, silencioso, paciente. Y yo, cuando cierro los ojos, todavía lo encuentro. Siempre él, siempre de espaldas. Buenas noches, comunidad. Me llamo Felipe. La vida para mí siempre ha sido una mezcla de felicidad por las cosas pequeñas, como ver a mis hijos jugar los domingos, y los desafíos del día a día, como lograr mantener a mi familia grande con lo poco que gano en tiempos de salarios bajos y precios altos. En 2013 trabajaba en una empresa de transporte en la zona industrial de Apodaca, área metropolitana de Monterrey, y vivía en un barrio sencillo, con calles angostas y casas pequeñas, donde casi todos se conocen y la rutina era la misma desde hace años. Ese año empecé a notar que algo extraño pasaba en mi barrio. Personas, jóvenes, adultos, comenzaron a desaparecer. Eran conocidos de amigos, vecinos, a veces alguien que veía todas las semanas en la calle. No era algo que se comentara abiertamente porque el miedo dominaba, pero poco a poco esas historias llegaron a mí. La policía trataba cada caso como un episodio aislado. Algunos decían que podía ser secuestro. Otros pensaban que tenía que ver con cárteles, pero nada parecía encajar. Las autoridades nunca confirmaban nada, y las familias quedaban sin respuestas, viviendo la angustia de no saber dónde estaban sus seres queridos. En medio de esa inquietud, escuché por primera vez una historia que me movió. Fue con doña Carmen, una vecina antigua del barrio, que conocía las historias locales como nadie más. Ella habló de un autobús viejo, que aparece en las madrugadas, circulando por las calles sin conductor. Un autobús que mostraba una placa con el número 17A. Según ella, quien subía a ese autobús jamás era visto de nuevo. Al principio, pensé que era solo una historia para asustar a los niños, cosa de gente que busca una explicación para lo inexplicable. Pero aún así, no pude sacar esa historia de mi cabeza. Empecé a prestar más atención en las noches del barrio. Las calles ya tenían un silencio extraño después de las 10. La iluminación era débil, y el aire parecía más pesado, como si algo estuviera en el ambiente. De vez en cuando, veía sombras moviéndose rápido, ruidos que no podía identificar, pasos que no coincidían con nadie cerca. La preocupación por las desapariciones crecía junto con esa sensación de inquietud. La duda me corroía. ¿Sería todo eso real? ¿O solo producto de mi mente cansada por el trabajo y la responsabilidad de mantener la casa? Despertar y ver a mis hijos y a mi esposa me daba fuerzas para seguir, pero al mismo tiempo sentía un miedo silencioso, ese miedo que uno no sabe explicar bien, que se queda atrapado en el pecho. Durante el día, trataba de hablar con vecinos y compañeros, quienes también comentaban sobre las desapariciones, sobre ese tal autobús 17A. Nadie quería hablar mucho, solo se referían al tema como si fuera algo prohibido, un secreto que no debía salir de ahí. Sin embargo, en algunos momentos lograba escuchar detalles de la leyenda, fragmentos de conversaciones que pasaban por la calle, como si fuera una advertencia para que nadie se acercara demasiado al misterio. El autobús 17A era una presencia silenciosa, una sombra que parecía observar desde lejos, que estaba ahí, pero nadie podía probarlo. Y en ese tiempo, en 2013, no tenía idea de cuánto esa historia entraría en mi vida. Con el paso de los meses, las desapariciones en el barrio no disminuyeron. Al contrario, parecían intensificarse, esparciendo un ambiente de tensión que nadie podía ignorar. La policía seguía tratando cada caso como algo aislado, pero para mí y para los vecinos era como si un mal invisible rondara nuestras calles.
La inseguridad invadía las noches, y la sensación de que algo malo podía suceder en cualquier momento crecía. Yo mismo empecé a prestar más atención a las noches después del trabajo. Salía cansado de la empresa, pero con los ojos atentos, caminando por las calles del barrio rumbo a casa. En algunas de esas noches, sentía un escalofrío que no venía del frío. Era un miedo extraño, silencioso, como si me observaran. La luz de las farolas parpadeaba de vez en cuando, creando sombras que parecían moverse, y el pesado silencio solo aumentaba la ansiedad. Fue durante una de esas noches cuando escuché relatos más concretos de vecinos que afirmaban haber visto ese autobús antiguo. Decían que aparecía de la nada, una figura grande, con la placa 17A brillando en rojo, circulando por las calles sin nadie al volante. Algunos contaban que el autobús no seguía las rutas normales, pasaba por callejones oscuros y lugares donde normalmente ningún transporte público iba. Y lo más aterrador, nadie veía al conductor, como si el vehículo se dirigiera solo. Al principio, fui escéptico, tratando de encontrar explicaciones racionales. Quizá era un autobús viejo, con el conductor escondido, o incluso una broma. Pero cuando los relatos comenzaron a multiplicarse y las personas que hablaban de ello parecían sinceras y visiblemente asustadas, ya no pude ignorarlo. La sensación de que había algo más allá de la razón empezó a consumirme. Además, las pesadillas comenzaron a perseguirme. En varias noches, soñaba que caminaba por el barrio y de repente, un autobús antiguo surgía frente a mí, con la placa 17A iluminada en la oscuridad. En el sueño, el autobús parecía llamarme, una fuerza invisible a la que no podía resistirme. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad, una voluntad irracional de subir a ese autobús que sabía que era peligroso. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y la imagen de ese vehículo no se iba de mi cabeza durante el día. Mi esposa notó que estaba más nervioso, menos dispuesto, y comentó preocupada sobre mis noches sin dormir y mi comportamiento inquieto. Traté de disimular, diciendo que solo era cansancio del trabajo y el peso de la rutina, pero la verdad era que no sabía explicar ese miedo creciente, esa sensación de que algo malo estaba por suceder. En el barrio, las conversaciones sobre el autobús 17A continuaban en voz baja, siempre con tono bajo y miradas desconfiadas. Era como si todos supieran del peligro, pero tuvieran miedo de hablar abiertamente. Doña Carmen me recordaba la leyenda, insistiendo en que ese autobús no era algo común y que nadie debía acercarse a él, especialmente después de la medianoche. La duda que me consumía era si eso era real o producto de mi mente inquieta, pero la sensación de que el 17A estaba más cerca de lo que quería era innegable. Con el paso de los días, la frontera entre lo que veía y lo que imaginaba se volvió cada vez más tenue, y el miedo silencioso comenzó a apoderarse de mí, convirtiendo cada noche en una batalla contra mis propios pensamientos. Fue un jueves por la noche, después de un día particularmente pesado en el trabajo, cuando todo cambió. Había llovido por la tarde y las calles seguían mojadas, reflejando la poca luz de los postes como si fueran espejos agrietados. La empresa nos dejó salir más tarde por un retraso en una entrega, así que salí casi a las 11 de la noche. Me despedí de los compañeros con un gesto rápido y caminé hasta la parada más cercana. Ya conocía bien ese camino, pero esa noche había algo extraño en el aire, como si el silencio estuviera más denso, como si las sombras me siguieran. La parada estaba vacía. No era raro, considerando la hora. Me recargué en la estructura de metal oxidado y me quedé ahí, mirando la avenida casi desierta. No pasaban coches, ni motos, ni siquiera un perro callejero. Todo estaba demasiado callado. El único sonido era el goteo leve de alguna canaleta tapada a lo lejos. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de un motor viejo, pesado, acercándose despacio. Un rugido irregular, como si el vehículo estuviera a punto de apagarse. Miré hacia el fondo de la calle,
Y ahí venía. Un camión grande, oscuro, con faros amarillentos que parecían ojos cansados. Avanzaba lento, como si eligiera con cuidado hacia dónde ir. Cuando se acercó, sentí el estómago revuelto. Al frente, iluminada desde adentro, estaba la placa, 17A. En ese momento, todo dentro de mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí parado, mirando ese camión como si estuviera hipnotizado. Se detuvo justo frente a mí. El motor seguía rugiendo, pero no se escuchó el sonido de puertas abriéndose. Tampoco vi conductor. El asiento de adelante estaba vacío. Ninguna silueta, nada. Pero aún así, sentí, con una certeza que no sé explicar, que alguien, o algo, me observaba desde dentro. El pecho se me apretó. El sudor me corría por la espalda, a pesar del aire fresco de la noche. Mis pies se movieron solos. Di un paso hacia el autobús, sin querer, como si me jalaran. Entonces la puerta se abrió, lentamente, con un chirrido seco. Adentro, las luces eran débiles, parpadeaban. Los asientos parecían cubiertos de polvo viejo. Era un camión antiguo, pero no exactamente abandonado. Parecía suspendido en el tiempo. Dudé por un segundo, el cuerpo temblando. Pensé en mi esposa, en mis hijos dormidos, en mi abuela que me esperaba despierta para saber si había comido algo. Y por un momento, sentí que todo eso se alejaba, como si el camión me jalara hacia otro lugar donde nada de eso importaba. Subí un escalón, solo uno, y fue suficiente. Sentí un viento helado que venía desde dentro, pero no era cualquier brisa. Era un frío que me atravesó los huesos y trajo consigo un olor húmedo, antiguo, como de sótano cerrado durante décadas. Fue en ese instante que me di cuenta de que, si subía de verdad, tal vez ya no regresaría. Retrocedí. Con fuerza, bajé el escalón y di 2 pasos hacia atrás. La puerta se cerró de inmediato, como si el camión supiera que ya había tomado una decisión. El motor rugió más fuerte, y lentamente se fue alejando. No dio vuelta, no tomó ninguna salida. Simplemente desapareció en la oscuridad, como si se hubiera disuelto en la negrura de la madrugada. Me quedé parado ahí unos minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Me toqué la cara, los brazos, para estar seguro de que seguía ahí, completo. Regresé a casa caminando, temblando como una hoja, evitando mirar hacia atrás. Esa noche no dormí, y en las noches siguientes, el autobús empezó a aparecer en mis sueños, siempre igual. Placa 17A, puertas abriéndose, asientos vacíos, una presencia invisible esperándome. Y lo peor, en cada nuevo sueño, yo subía un escalón más. Después de aquella noche, nada volvió a ser como antes. Intenté seguir con mi rutina, como si todo hubiera sido solo un susto. Seguí yendo al trabajo, ayudando en casa, haciendo lo posible por mantener la mente ocupada. Pero algo dentro de mí había cambiado. El mundo a mi alrededor parecía igual, los vecinos platicando en la banqueta, el ruido de los niños jugando en la calle, los gritos del señor de los tamales al atardecer, pero por dentro, todo era distinto. Una sensación constante de estar siendo seguido, vigilado, crecía día tras día, como una neblina que no se iba. Las noches se volvieron peores. Aún con el cuerpo rendido, el sueño no llegaba. Y cuando al fin me quedaba dormido, el camión volvía. Siempre el mismo. Faros opacos, motor arrastrado, puertas que se abrían con lentitud como si me esperaran. En cada nuevo sueño, me encontraba un poco más dentro. Primero un escalón, luego 2. En uno de ellos, llegué a sentarme en el primer asiento, y me vi reflejado en el espejo del interior, pero no reconocí mi rostro. Era como si algo estuviera reemplazando partes de mí, poco a poco. Mi esposa notó que algo andaba mal. Decía que me veía más distante, menos presente. Yo intentaba explicarle, con palabras vagas,
que andaba cansado, con la cabeza llena. Ella insistía en que viera a un doctor o que hablara con alguien. Pero, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo decirle que me estaba persiguiendo un autobús que nadie más veía, que aparecía en sueños pero dejaba marcas reales, como ese rasguño en el brazo que no sabía cómo me había hecho? Una mañana, desperté con tierra en los zapatos. Tierra seca, café oscura, como la de los terrenos baldíos cerca del puente. No recordaba haber pasado por ahí, no tenía sentido. Empecé a desconfiar de mí mismo. ¿Y si estaba saliendo de casa dormido? ¿Y si los sueños no eran sueños? Las pláticas en el barrio sobre los desaparecidos se fueron apagando, como si todos hubieran aprendido a no hablar del tema. Y fue entonces que me di cuenta. Algunas personas que antes veía seguido simplemente ya no estaban. Pero nadie preguntaba, ni un comentario, ni una mención, como si hubieran sido borradas. Cada noche en que el camión regresaba, sentía que venía de un lugar donde tal vez esas personas seguían. Un lugar del que no se regresa. Una madrugada de sábado, desperté en el sillón completamente vestido, con la puerta principal sin seguro. Tenía los pies sucios y mi camisa olía a polvo. No recordaba haber salido. No recordaba haber vuelto. Solo me venían imágenes sueltas. Un asiento áspero de tela vieja, el sonido apagado de pasos dentro del camión, una presencia a mi lado, invisible pero real. Desde ese día, dejé de resistirme. Empecé a anotar los detalles de los sueños, las horas en que despertaba, los días en que la placa 17A aparecía más clara. Traté de compararlo con las fechas de las desapariciones. No encontré lógica, pero noté algo. Cada vez que alguien desaparecía, yo había soñado con el camión la noche anterior, y en todos esos sueños, yo estaba más adentro, más lejos de la puerta. No se lo conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mi hermana, ni siquiera a mi abuela, que empezó a rezar con más fervor sin que yo dijera una sola palabra. Parecía saber algo, o tal vez solo lo sentía. Hoy, cuando estoy solo, a veces escucho ese motor a lo lejos, incluso de día, un ruido que solo yo parezco oír. Cuando estoy parado en el tráfico y veo un camión pasando demasiado lento, el corazón se me acelera, esperando ver esa placa roja. A veces es solo un número cualquiera, pero otras veces, juro que ya la vi. 17A, por un segundo, y luego desaparece entre los otros vehículos como si nunca hubiera estado ahí. Ya no sé qué es real y qué es sueño, solo sé que el camión sigue viniendo, todas las noches, a veces me ignora, a veces se detiene. Y en las veces que se detiene, yo subo. La pregunta que no me deja en paz es, ¿cuánto tiempo me queda antes de ya no querer bajarme? Me llamo Jacinto y he vivido toda mi vida en un rancho acá en el interior de Nuevo León, cerca de Iturbide. No sé si alguien aquí va a creer lo que voy a contar, pero aún así decidí escribirlo. Hay cosas que uno guarda por años, se las traga en seco, finge que ya se le olvidaron, pero de vez en cuando regresan, a veces en un sueño, otras veces en un reflejo. El rancho donde vivo fue de mi papá, y antes de él, de mi abuelo. Tierra seca, pero buena para criar unas cuantas cabezas de ganado y sembrar maíz en temporada. Vivimos de lo que se puede. Yo, mi esposa Lucía, nuestro hijo Emiliano, que tiene 5 años y ya corre por el monte como chivito suelto, y mi madre, doña Irene, a quien todos en la región respetan. Es de esas mujeres de antes, que rezan el rosario diario, limpian al nieto con ruda y dicen cosas que uno escucha aunque no quiera. La casa es sencilla, con techo de teja roja y paredes gruesas como las de antes. Tiene una estufa de leña que usamos cuando se acaba el gas, y muebles hechos por mi padre con madera de la sierra. Al fondo del terreno está el granero viejo, donde guardo herramientas, llantas ponchadas, monturas y todas esas cosas que uno dice que algún día va a usar. Fue ahí donde empezó todo.
Ese día estaba limpiando el granero porque unas ratas se metieron y mordieron unos costales de maíz. Mientras revisaba los estantes del fondo, noté que unas tablas del piso estaban flojas. Llamé a mi perro, el nabo, que se puso a olfatear ese rincón como si hubiera algo raro. Quité las tablas y encontré una caja de madera oscura, con marcas de polilla y una tranca oxidada. Se notaba que llevaba mucho tiempo escondida ahí. No tenía nombre ni nada escrito, estaba llena de polvo, y cuando la abrí vi que solo tenía una cosa, un espejo. Era un espejo ovalado, con un marco tallado a mano, muy detallado, aunque roto de una orilla. El vidrio estaba sucio, pero entero. Pesaba más de lo normal, no era una pieza cualquiera. Me quedé viéndolo un rato, preguntándome por qué alguien escondería un espejo en una caja enterrada bajo el piso de un granero. Me lo llevé a la casa pensando en arreglarlo y colgarlo en el cuarto de visitas, solo para no dejarlo ahí tirado. A Lucía le pareció bonito. Dijo que parecía de familia rica de Monterrey. Pero mi madre, en cuanto lo vio, puso cara seria. Me preguntó de dónde había sacado eso, y cuando le conté, me dijo que no era bueno andar sacando cosas que estaban enterradas, y menos sin saber de quién eran. Le respondí que solo era un espejo viejo, pero insistió en que sentía algo raro en el aire, como si el viento hubiera cambiado. Esa noche, mientras me afeitaba en el baño, noté algo raro. Por un segundo, juro que vi una sombra detrás de mí, solo un bulto, de lado, pero estaba ahí. Cuando volteé no había nadie. Me reí solo, diciendo que era puro cansancio. La verdad, había sido un día largo, y todavía me dolía el hombro de andar con la azada. Me enjuagué la cara, terminé lo que estaba haciendo y me fui a dormir. Los días siguientes empezaron a pasar otras cosas. Una tarde, mientras me lavaba las manos en el lavadero de afuera, vi en el reflejo del agua una cara que no era la mía. Era la de un hombre moreno, con una cicatriz en la barbilla, como si le hubieran dado un golpe fuerte, los ojos hundidos, tan real que me eché para atrás. Miré alrededor, pero no había nadie. Me quedé un rato quieto, tratando de entender. Volví a mirar el agua, y solo vi mi reflejo, nada más. No le dije nada a Lucía. Ella ya andaba preocupada por la tos de Emiliano, y no quería llenarle la cabeza con tonterías, pero esa noche tuve un sueño. En el sueño estaba solo en el granero, y el espejo estaba de pie, viéndome. Pero no era yo quien salía en el reflejo. Era el mismo hombre del lavadero. No decía nada, solo me miraba. Y yo sentía que él me conocía. Me desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Al día siguiente se lo conté a mi madre, que me dijo que esos sueños eran advertencias, que a veces el alma de un muerto no descansa y se queda pegada a las cosas. Me sugirió hablar con el padre o con la comadre Socorro, que sabía hacer limpias fuertes. Le dije que estaba exagerando, que seguro era el estrés, pero ella me vio con esa cara de madre que sabe que el hijo no le está diciendo todo. Empecé a evitar los espejos. Hasta en la tele apagada sentía que veía cosas, y no era imaginación. Parecía que el hombre del espejo siempre estaba esperando a que me distrajera para volver a aparecer. Y entonces me di cuenta de algo que me dejó todavía más inquieto. Emiliano, que siempre dormía como piedra, empezó a despertarse llorando. Decía que el señor del vidrio lo veía dormir. Cuando Lucía me contó eso, un escalofrío me recorrió la espalda, porque él nunca había visto ese espejo de cerca. Y aún así, describió al hombre con la cicatriz en la barbilla. A partir de ahí entendí que no era coincidencia, no era solo un espejo viejo, era algo más. Y así fue como empezó todo. No tardó mucho en salirse de control. La imagen del hombre no solo apareció en el espejo, empezó a salir en cualquier cosa que reflejara. Primero fue en la pantalla del televisor apagado, luego en el vidrio del invernadero donde Lucía guarda sus plantas, incluso en la cuchara de aluminio mientras tomaba café. Y no era un bulto o una idea mía, era su rostro, claro, fijo, mirándome como si esperara una reacción.
Pero yo no podía hacer nada. Me quedaba helado por dentro, como si la sangre dejara de moverse. Intenté convencerme de que era cansancio, que estaba durmiendo poco, que el trabajo me traía agotado, pero cada vez que me acercaba a cualquier superficie que reflejara, el miedo volvía, un miedo seco, distinto al que uno siente cuando ve a un animal bravo o escucha un balazo. Era un miedo silencioso, que crecía por dentro y se esparcía por todo el cuerpo sin hacer ruido. Lucía notó que andaba raro. Me dijo que me veía muy callado, que hasta evitaba los espejos de la casa. No quise negarlo. Le conté que había visto unas cosas que me tenían inquieto, y ella me preguntó si hablaba del hombre. No entendí al principio, pero luego me contó que Emiliano había dibujado a un señor que aparece en el vidrio en una hoja de su cuaderno, y que el niño hablaba de él como si fuera real. Me mostró el dibujo. Claro, estaba hecho como niño, pero la figura tenía una cicatriz bien marcada en la barbilla. El mismo rasgo que yo llevaba días viendo en el espejo. No supe qué decir. Le dije que quizás era su imaginación, algo que había visto en la tele, pero por dentro sentí el estómago apretarse como piedra. Mi mamá entonces decidió actuar por su cuenta. Empezó a hacer limpias en la casa todos los días. Puso sal gruesa en las esquinas, vasos con agua, crucifijos frente al espejo. Decía que eso ya se había pegado, que no era un espíritu cualquiera, que a veces cuando algo malo se enraiza en un objeto antiguo, no se va tan fácil. No discutí con ella, porque para ese momento yo tampoco sabía ya qué pensar. Intenté no dormir. Me pasé 2 noches enteras despierto, vigilando el rancho, checando los galpones. El problema fue que, aunque no estuviera cerca del espejo, seguía viendo al hombre. En el reflejo del balde con agua, en el vidrio del carro, hasta en un charco formado por la lluvia. Ahí estaba, como si hubiera encontrado la manera de seguirme a donde fuera. La tercera noche decidí dormir en el galpón, lejos de la casa. Me llevé una cobija, colgué la hamaca y me acosté. Pensé que, estando lejos de ese maldito espejo, mi cabeza se iba a calmar. Pero me quedé dormido y soñé. En el sueño, estaba de nuevo en el baño, pero el espejo no mostraba mi cara, era la de él. Y esta vez se movía, susurraba algo, y por más que intentaba entender, las palabras salían ahogadas, como debajo del agua. Cuando desperté, tenía la garganta seca y la cara empapada de sudor frío. El cielo todavía estaba oscuro, y ahí, en la ventana del galpón, el vidrio empañado mostraba la silueta de la misma figura, estática, observando. Al día siguiente pensé seriamente en romper el espejo, pero algo dentro de mí me decía que no iba a servir de nada, que eso ya se había salido de ahí, que el espejo solo era la puerta, y que lo que fuera que estaba del otro lado ya había cruzado. Fue entonces cuando me di cuenta de que Emiliano estaba cambiando. No solo eran los dibujos. Empezó a hablar menos, a evitar las ventanas, dormía tapado hasta la cabeza. Le dijo a Lucía que el hombre se quedaba parado afuera viéndolo, que a veces lo veía del lado equivocado del vidrio. Y eso me congeló hasta el alma, porque para él, el lado equivocado era el nuestro. Lucía comenzó a llorar por las noches, acostada a mi lado. Decía que sentía que la casa ya no era la misma, que algo había entrado, y yo ya no podía decir que no. Lo peor fue una madrugada en que me despertaron unos pasos. Pensé que era un animal en el corral, así que salí a revisar. Todo estaba en orden, pero al pasar por el baño, la puerta estaba entreabierta, la luz prendida, y ahí, reflejado en el espejo, estaba el hombre, pero no estaba solo. Tenía a Emiliano en brazos. El corazón se me detuvo. Corrí a abrir la puerta del cuarto, y ahí estaba el niño, dormido, tranquilo, igual que siempre. Ni rastro de que se hubiera levantado. Pero en ese momento lo supe. Eso no era un sueño, no era cansancio, no era imaginación. Esa cosa estaba con nosotros, y ya no se escondía. Después de aquella noche, la casa se volvió pesada.
Ya no podía estar solo en ningún cuarto que tuviera un espejo, una ventana muy limpia, cualquier cosa que reflejara mi cara. Era como si el hombre hubiera invadido no solo el espejo, sino todo el espacio de nuestra vida. Lucía y yo empezamos a evitar hasta mirar atrás cuando caminábamos por los pasillos. Mi madre estaba cada vez más preocupada. Hablaba poco, pero sus ojos delataban el miedo. Dijo que en esa casa había algo que necesitaba ser entendido, no solo alejado. Le pedí que me contara lo que sabía, si era algo de la familia, alguna historia que yo no conocía. Dudó un poco, pero terminó diciendo que el espejo podía estar ligado a una tragedia antigua, una historia de sangre y traición que nadie quería recordar. Lucía, que siempre había sido discreta sobre la historia de su familia, aceptó mostrar algunas cosas que guardaba con cuidado. Fuimos a la casa de sus padres, que ya habían fallecido, y allí, entre papeles viejos y fotos amarillentas, encontramos una carta y una fotografía que cambiaron todo. En la foto había dos hombres, uno con la misma cicatriz en la barbilla que yo veía en el espejo, y el otro, su abuelo, don Arístides, un hombre serio, siempre respetado en la comunidad. La carta, escrita hace casi 80 años, hablaba de una pelea fuerte entre los hermanos por la posesión de las tierras familiares. Salvador, el hombre del espejo, era el hermano mayor que desapareció misteriosamente. Lucía me contó que la versión oficial decía que él había huido por deudas, pero la carta insinuaba algo mucho peor, que la madre de ellos, la bisabuela, había ordenado la muerte de su propio hijo para asegurar que Arístides heredara todo. Un secreto oscuro que quedó enterrado junto con el espejo en el granero. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado años escuchando a mi suegra hablar de familia y honor, pero nunca esa historia había salido a la luz. Ahora entendía por qué mi madre se había preocupado tanto cuando vio el espejo. No era solo un objeto antiguo, era una prisión para un alma que quizá quería justicia o venganza. Decidimos que necesitaba saber más. Fui al cementerio del pueblo, hablé con el encargado y encontré la tumba de Salvador. La lápida estaba gastada por el tiempo, casi ilegible, pero era real. La fecha de muerte no encajaba con ninguna explicación sencilla. Y en el cementerio sentí algo raro, como si me observaran. Era un silencio pesado, casi sofocante. Durante los días siguientes, despertaba con la sensación constante de estar vigilado. Mi mente no paraba de trabajar, tratando de armar las piezas de ese rompecabezas que solo crecía. Lucía estaba más distante, preocupada por el niño y por mí, pero también parecía cargar un miedo silencioso, una angustia que no podía explicar. Sentía que el hombre del espejo no solo quería aparecer, quería ser recordado, que la verdad se revelara, aunque trajera dolor. Empecé a preguntarme si esa presencia era solo una advertencia o si había algo más oscuro detrás. Mi madre me pidió que tuviera paciencia, que algunas cosas solo se resuelven cuando el tiempo está listo, pero yo ya no podía ignorar. Era como si el espejo fuera un enlace entre el pasado enterrado y el presente amenazado. No sé qué va a pasar, pero sé que esta historia no terminará mientras no enfrentemos ese secreto. Con el paso de los días, el peso en la casa solo aumentaba. Cada reflejo parecía un portal al pasado, y sentía que el hombre del espejo ya no necesitaba ese vidrio para hacerse presente. Era como si su sombra se hubiera esparcido por el aire, el suelo, las paredes. Estaba cansado, más de lo que mi cuerpo podía aguantar. Y lo peor era el cansancio de la mente, del alma. Lucía insistía en que buscáramos ayuda, que habláramos con alguien de la iglesia, un curandero, cualquier cosa. Quería creer que esto podía tener un final, que podríamos enterrar esta historia y tratar de olvidarla. Pero dentro de mí, una parte decía que ya era demasiado tarde. Esa noche, decidí quedarme solo en la sala, lejos del cuarto, del espejo, de cualquier superficie que pudiera reflejar algo. Puse una cobija en el suelo e intenté dormir ahí, pero el silencio era tan pesado que parecía gritar. Cerré los ojos, pero las imágenes venían con fuerza.
El rostro de ese hombre, fijo, sin parpadear, la mirada cortante, la sonrisa que nunca apareció, solo la cicatriz. De repente, escuché un ruido débil desde el pasillo, un arrastre lento, casi imperceptible. Me levanté despacio, sintiendo la respiración atraparse en el pecho. Fue entonces cuando miré el espejo grande que habíamos puesto en la pared de la sala, ese que nunca quise colgar, pero Lucía insistió, y lo vi. No era un reflejo, era él. El hombre estaba ahí, parado, mirándome, de pie detrás del espejo, como si hubiera atravesado el vidrio e invadido el mundo real. Su rostro parecía tan real como el mío, pero sus ojos cargaban una tristeza profunda, un hambre que no podía comprender. Sentí que el suelo desaparecía por un instante. Quise gritar, pero la voz no salió. El miedo se apoderó de todo. Fue como si el tiempo se congelara y solo existiera ese momento. Entonces, el hombre hizo un gesto, un asentimiento lento con la cabeza, casi una disculpa, o tal vez una despedida. Después, su rostro comenzó a desvanecerse como humo llevado por el viento. La sala quedó vacía, y el espejo solo mostraba mi reflejo cansado y los muebles a mi alrededor. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el sol empezó a aclarar la ventana. Lucía despertó con el ruido y me encontró sentado en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder hablar. Los días siguientes, el espejo perdió esa presencia inquietante, pero no sabía si eso era el fin o solo una pausa. A veces, cuando paso frente a una ventana, escucho un susurro casi inaudible y siento un escalofrío subir por la nuca. Sé que algunas historias no terminan como uno quiere, y que lo que quedó oculto en el pasado quizás solo esté esperando el momento adecuado para regresar. No sé qué nos depara el futuro. Solo sé que el rancho, la casa y el espejo nunca volvieron a ser lo mismo. Y tal vez en algún lugar, ese hombre todavía esté mirando. Buenas noches, comunidad. Me llamo Eduardo. Tengo 36 años y soy ingeniero civil aquí en Monterrey, aunque crecí en Guadalupe, del otro lado del río Santa Catarina. Estoy escribiendo esto porque, sinceramente, ya no sé qué pensar. Hay cosas que uno prefiere guardarse, tragar en silencio, fingir que nunca pasaron. Pero siento que, si no cuento esto, aunque sea por aquí, voy a terminar perdiendo la cabeza. Todo empezó hace poco más de un año, cuando mi esposa, Paola, y yo decidimos dejar de rentar. La pandemia nos había dejado con muchas deudas, las cuentas se nos acumulaban y necesitábamos empezar de nuevo. Fue entonces cuando apareció una oportunidad que parecía demasiado buena para ser cierta. Una casa vieja en el Cañón Huasteca, en Santa Catarina, a un precio muy por debajo del mercado. El lugar tenía fama de estar algo apartado, pero la vista era hermosa, y pensé que podría irla arreglando poco a poco. Era una casa de un solo piso, algo maltratada, con olor a humedad en los cuartos y ventanas que no abrían bien, pero con un patio de piedra y una zona al fondo donde se podía hacer una huertita o poner una alberquita inflable para los niños. Las montañas al amanecer se veían increíbles. El problema era por dentro. Paola nunca estuvo convencida. Desde el principio decía que la casa tenía una energía rara. La primera noche me dijo que soñó con una mujer parada al pie de la cama. No le hice caso. Pensé que era el estrés de la mudanza o, no sé, el olor fuerte del cloro que usamos para limpiar la cocina. Pero con el paso de los días, esa incomodidad fue creciendo. Los gemelos, Leo y Matías, tienen 4 años y son una locura de energía. Al segundo día ya andaban explorando el patio, pateando piedras, jugando con tierra. Para ellos, todo era una gran aventura. Paola los vigilaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba las comidas de la semana. Ella es nutrióloga y atiende desde casa por celular y computadora. Yo, los fines de semana, empecé a hacer la remodelación poco a poco, con ayuda de Manuel, un albañil que conozco desde hace años. Fue Leo quien lo encontró.
Corrió hacia mí con las rodillas todas sucias y me dijo que había una puerta en el piso. Fui a ver y, en medio del patio, medio cubierta de hojas secas y piedritas, había una tapa de concreto, rectangular, algo gastada, con marcas extrañas en los bordes. Al principio pensé que era una fosa vieja o una cisterna abandonada, pero tenía una forma rara, y lo que más me llamó la atención fueron unos símbolos tallados, como espirales y cruces chuecas. Nunca había visto nada igual. Manuel la vio desde lejos y dijo, medio en broma pero medio en serio, que eso estaba sellado por algo. Rió nervioso, como quien no quiere parecer supersticioso, pero ni se acercó. Me dijo que era mejor no moverle. Paola también se puso incómoda cuando se enteró. Me pidió que lo tapáramos de nuevo y que nos olvidáramos del tema. Dijo que la casa ya se sentía lo bastante pesada como para estar escarbando cosas raras en el patio. Pero, para serte honesto, yo siempre he sido más escéptico. No creo en brujas ni en maldiciones, y esa semana la curiosidad me carcomía. Cada vez que pasaba por el patio, me daban ganas de volver a mirar, de entender qué había ahí abajo. Pensé que tal vez era alguna construcción antigua, o incluso algo relacionado con los narcos de los 2000. Mientras tanto, dentro de la casa las cosas no mejoraban. Las luces parpadeaban a veces. El baño principal tenía un olor constante a tierra mojada, aunque ya había cambiado las trampas de agua. Los niños empezaron a despertarse en la madrugada llorando, diciendo que soñaban con un monstruo negro que salía del piso. Paola no podía dormir bien. Tenía unas ojeras marcadas y volvió a rezar antes de dormir, cosa que no hacía desde hace años. Yo pensaba que era exageración, pero también empecé a sentir un frío raro, sobre todo en las noches. No era del clima, era como un escalofrío que se quedaba pegado a la piel y no se iba, ni apagando el ventilador. Una noche me quedé en el patio hasta tarde, tomando una cerveza y escuchando música en el celular. El cielo estaba despejado, con las montañas recortadas en la oscuridad. Y ahí, viendo la tapa en el suelo, decidí que iba a abrirla, solo para quitarme la inquietud. Tenía herramientas, tenía tiempo. Pensé que, si lo hacía de una vez, podría seguir tranquilo. Al día siguiente compré una linterna potente y un par de guantes gruesos. Paola no estaba. Había salido con los niños a visitar a su mamá en San Nicolás. Me quedé solo y empecé a trabajar. Usé una barreta. Le pegué en las orillas con el mazo. Sentí cómo la tapa se iba soltando, como si hubiera estado ahí atrapada por décadas de polvo y raíces. Cuando por fin logré moverla de lado, un aire frío subió del hueco. Un olor pesado a humedad, mezclado con algo dulce y agrio, como fruta podrida. Tomé la linterna, me arrodillé al borde y alumbré hacia adentro. Vi escalones, una escalera de metal oxidado que bajaba hacia una especie de sótano subterráneo. Las paredes eran de piedra rústica y también tenían símbolos tallados, los mismos de la tapa. Sentí un escalofrío en la nuca. Por un momento, me dio la impresión de que ese hoyo respiraba, como si el aire ahí adentro estuviera vivo, palpitando. Apagué la linterna. Me quedé en silencio, escuchando. Nada, solo los grillos y los ladridos lejanos de algún perro. Pero el frío ahí afuera era real. Volví a entrar y dejé la tapa abierta. Me dije a mí mismo que al día siguiente bajaría a explorar con más calma. Pero esa noche fue la primera vez que lo escuché, un sonido bajo, apagado, que venía del suelo, como si alguien respirara con dificultad, desde abajo, justo debajo de nuestra casa. A la mañana siguiente, desperté más temprano de lo normal. No fue el despertador, ni los niños. Fue ese silencio raro de la casa, como si todo se hubiera detenido, ni los pajaritos se escuchaban bien. Paola todavía no había regresado de San Nicolás, así que aproveché para limpiar los escombros alrededor de la trampilla y bajar con calma. La tapa de concreto seguía igual, corrida hacia un lado, y el hueco ahí, esperándome. La escalera de metal crujía al tocarla, pero parecía segura.
Me guardé la linterna en el bolsillo de la camisa y empecé a bajar despacio, contando los escalones. Con cada paso, el aire se volvía más denso, más húmedo. El olor empeoraba, una mezcla de tierra, óxido y algo viejo que no podía identificar. El espacio ahí abajo no era muy grande, quizás 4 por 4 metros. Las paredes eran de piedra irregular, como si alguien hubiera cavado con prisa o sin mucha técnica. Pero lo que me llamó la atención fue el piso. No era plano, tenía marcas, rasguños, como si garras lo hubieran arañado con fuerza, en todas direcciones. En el centro había una especie de círculo hecho con piedritas, formando una espiral. Algunas estaban manchadas con algo oscuro. Me agaché para ver de cerca, pero por instinto no toqué nada. No había telarañas ni insectos y eso ya era raro. Solo ese silencio pesado y esa sensación clara de que no debía estar ahí. De pronto, la linterna falló. Hizo un chasquido y se apagó por un par de segundos. Fue suficiente para que un escalofrío me recorriera entero y pensara que tal vez me estaba metiendo donde no debía. Pero volvió a encender. Subí lo más rápido que pude. Esa noche, Paola regresó con los niños y no dije nada. Solo comenté que había limpiado el patio y que estaba cansado. Me miró raro, como si supiera que le estaba ocultando algo. Pero no insistió. Estaba ocupada con la ropa y las mochilas de los gemelos, que venían llenos de energía. Fue después de las 9 de la noche, con los niños ya dormidos, cuando lo escuchamos. Yo estaba en el sillón, Paola lavaba los trastes en la cocina, cuando se oyó ese sonido. Primero bajito, como si viniera por las tuberías, pero no era eso. Era distinto, más lento, más profundo. Parecía una respiración, y no venía del baño ni de la calle, venía del piso. Paola me miró sin decir palabra. Soltó el trapo y se sentó a mi lado. Yo subí el volumen de la tele, como si así se fuera a ir, pero se sentía. El suelo vibraba apenas, como si algo se moviera allá abajo, despacito. A la mañana siguiente, Leo no quiso salir del cuarto. Se quedó bajo la cobija diciendo que no quería jugar. Matías me dijo que su hermano había soñado con el hoyo y que una cosa con manos largas había intentado salir. Paola abrió los ojos como platos y me preguntó, ahí mismo frente a ellos, si había abierto la trampilla. Tuve que mentir. Le dije que no, que solo la había visto por encima, pero esa noche, Leo tuvo fiebre. No era mucha, pero temblaba y decía que no quería bajar, que él está ahí. Paola y yo pasamos la madrugada cuidándolo. Ninguno durmió. Yo trataba de pensar en una explicación lógica, pero dentro de mí algo ya se quebraba. Sentía una culpa que era más que miedo, como si hubiera cruzado un límite que no debía tocar. Los días siguientes, la casa se sentía más oscura. Aunque abriéramos las ventanas, la luz entraba diferente. El aire no se movía. Paola decía que los espejos se empañaban solos, sin vapor ni nada. Empezó a rezar en voz baja cuando pasaba por el pasillo. Y yo, aunque trataba de seguir con la rutina, empecé a evitar estar solo en casa. Una noche salí al patio, ya con todos dormidos. Me senté al borde de la trampilla y me quedé ahí, escuchando. No estaba borracho, ni cansado. Estaba bien despierto. Y lo juro por todo, lo oí. Un sonido bajito, como de uñas rasgando la piedra desde abajo. Luego una pausa, y después, una respiración, lenta, profunda, como la de un animal grande. Una respiración que subía con ese aire frío. Esa misma noche traté de cerrar la tapa lo mejor que pude, empujándola con todo el cuerpo, pero ya no encajaba bien, como si el hueco se hubiera ensanchado. Le puse encima un saco de cemento. Al día siguiente, Paola me preguntó por qué lo había puesto ahí. Inventé que era por la humedad. No me dijo nada, pero esa noche rezó en voz alta, y yo también, cosa que no hacía desde que era niño. Los niños seguían durmiendo mal. Matías dijo que alguien lo llamó por su nombre en el cuarto. Paola empezó a buscar información sobre la casa en internet,
pero no encontró nada, ningún registro, ninguna historia, solo el plano viejo, sin ninguna indicación de esa trampilla. Lo peor fue cuando Manuel vino a seguir con el trabajo de la cocina. Lo llevé al patio para preguntarle si podía ayudarme a sellar el hueco. Se quedó mirando, en silencio, y solo movió la cabeza. Me dijo que no iba a tocar eso, que no era cuestión de cemento lo que había ahí. Desde entonces, no volvió más, y la casa se volvió todavía más callada, como si esperara, como si lo que estaba allá abajo se estuviera despertando, poco a poco. Y yo empecé a preguntarme si al abrir ese hoyo, no había dejado entrar algo en nuestras vidas, algo que siempre estuvo ahí, esperando que alguien quitara la tapa. Esa semana, nada volvió a sentirse normal. Leo empezó a andar con ojeras, y la sonrisa que siempre tenía desapareció. Matías se volvió más pegado a Paola, y casi no se escuchaban risas en la casa. La tele estaba prendida todo el tiempo, como si el ruido de fondo pudiera ahuyentar ese silencio espeso que llenaba los cuartos. Pero no funcionaba. El aire seguía pesado. El frío se extendía, sobre todo en la sala, justo donde el piso estaba encima de la trampilla. Fue un martes por la noche cuando pasó lo peor hasta ese momento. Yo estaba en el cuarto tratando de dormir a Leo. No quería cerrar los ojos. Decía que el bicho podía salir del hoyo y llevárselo. Me quedé con él un rato, contándole un cuento cualquiera, hasta que se quedó dormido. Al salir, vi a Paola parada en el pasillo, pálida como papel. Me dijo, sin alzar la voz, que había escuchado pasos, pesados, arrastrados, viniendo de la sala, pero no desde arriba, desde abajo. Fuimos hasta allá, caminando lento, todo parecía igual, pero cuando apagó la luz, los dos escuchamos. Era sutil, como si unas uñas rasparan el concreto, marcando un ritmo, como si dieran vueltas debajo de la casa. Por instinto, me arrodillé y pegué el oído al piso. No era solo el sonido, era una respiración, profunda, lenta, caliente. Casi podía sentir el aire subiendo entre el concreto y la madera. En ese momento, entré en pánico de verdad. Me levanté de un salto y salí corriendo al patio, con Paola detrás. La tapa del aljibe, con el saco de cemento encima, estaba ligeramente fuera de lugar, como si la hubieran empujado desde adentro. No lo pensé dos veces. Agarré clavos, madera, lo que tuviera a mano. Clavé tablones encima de la tapa, crucé varillas de fierro, cubrí todo con tierra. Trabajé como loco, con las manos temblando, mientras Paola me miraba sin decir nada. Cuando terminé, ella solo dijo en voz baja que teníamos que irnos de esa casa. A la mañana siguiente, decidimos llevar a los niños a casa de la mamá de Paola, al menos unos días. Estaban agotados. Leo casi no hablaba. En el coche, solo apretaba un dibujo entre las manos. Claramente era el hoyo, con algo negro, sin rostro, saliendo de ahí. Tenía uñas largas y brazos delgadísimos. No pude mirarlo por mucho tiempo. Estuvimos 3 días fuera. 3 días en los que intenté convencerme de que todo era exageración, que la casa simplemente tenía mala energía. Pero en el fondo, sabía que era algo más, que eso venía de abajo. Al 4.º día, tuve que regresar solo a la casa. Necesitaba recoger unos documentos y cerrar el gas. Llegué por la tarde. La casa estaba callada, pero el olor había cambiado. Era más fuerte, más húmedo. Abrí las ventanas, entré rápido, agarré lo necesario, pero al pasar por el pasillo, algo me detuvo. Había una grieta nueva en el piso, justo en el centro de la sala. No era muy profunda, pero sí larga, como si el suelo se hubiera hundido un poco. Me agaché, la revisé, y en ese momento vi, en una esquinita de la grieta, entre el cemento, algo atrapado, un filamento, como un pedazo de uña, negro, curvado. Salí de ahí casi tropezando. Cuando se lo conté a Paola, no preguntó nada. Solo dijo que buscaría otra casa, la que fuera,
aunque fuera más chica, aunque tuviéramos que volver a rentar. Esa noche, Matías se despertó gritando. Dijo que el bicho intentó jalarle el pie. Estaba empapado en sudor, llorando, fuera de sí. Y Leo, por primera vez, habló sin que nadie le preguntara. Dijo que el bicho tenía una boca enorme, pero que no hablaba, solo respiraba fuerte, como si tuviera hambre. Fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente empezamos a empacar todo, en silencio. Era como si todos hubiéramos aceptado algo que no sabíamos explicar, pero que sentíamos en el cuerpo, algo que se movía ahí abajo, algo que quería salir, algo que, de alguna forma, ya sabía de nosotros. Mientras desmontaba los estantes del cuarto de los niños, encontré otro dibujo detrás de la cama, una trampilla abierta, y 2 manos saliendo de ahí, agarrando un muñeco. Era el muñeco favorito de Leo. Por primera vez, lloré, sin hacer ruido, escondido, con la frente apoyada en la pared. No era solo miedo, era impotencia. Era como si hubiera puesto a toda mi familia en peligro por culpa de mi curiosidad estúpida. La última noche antes de mudarnos, dormimos todos juntos en el mismo cuarto. No hubo sonidos, ni respiraciones, ni rasguños. Solo un silencio absoluto que era incluso más inquietante, como si, después de todo, eso se hubiera retirado, esperando, observando. Y yo sabía, muy dentro de mí, que esa cosa ya no estaba atrapada ahí abajo. No más. Nos mudamos un sábado nublado. Ninguno de nosotros habló mucho durante la mudanza. Los niños estaban más tranquilos, pero seguían con esa desconfianza en la mirada, como si intuyeran que irse de esa casa no significaba que todo había terminado. Paola se dedicó a empacar todo con una precisión casi obsesiva, como si controlar las cajas y los objetos fuera su manera de controlar el miedo. Y yo solo hacía lo que había que hacer. Ya no quedaba espacio para dudar, ni para justificarse, solo para irnos. La casa nueva era más pequeña, en una zona más transitada. Una construcción vieja también, pero viva, con ventanas grandes, olor a comida flotando en el aire, el sonido de vecinos con carritos, bicicletas, perros. Todo parecía más real, más humano. Las primeras noches fueron tranquilas. Leo y Matías volvieron a jugar, a reír, a comer con más ganas. Paola incluso logró dormir una noche entera sin despertarse sobresaltada. Pensé que ya estaba, que lo que fuera que habitaba aquella casa en el Huasteca se había quedado enterrado allá, junto con las tablas, el cemento y los miedos que nunca quisimos nombrar. Pero entonces empezaron los pequeños detalles. En la primera semana, Paola encontró una grieta en la pared de la cocina. Delgada, casi invisible, pero ahí estaba. En el segundo piso, el espejo del baño se empañó solo, sin que nadie se hubiera bañado. Un zumbido raro salió del altavoz del celular mientras yo lavaba el coche. Y en la madrugada del día 9, Leo se sentó en la cama y señaló al rincón del cuarto, diciendo en voz baja que ahí estaba otra vez. Al día siguiente, encontré el mismo dibujo, el mismo, doblado dentro de la mochila de Matías, el aljibe, el hoyo, las manos negras y delgadas. Pero ahora tenía un detalle más. Una línea fina unía las garras con el cuarto de los niños, como una raíz. No quise mostrárselo a Paola. Quemé el dibujo en el patio, en silencio, con las manos temblando. Desde entonces, intento seguir como si todo hubiera terminado. Me levanto, llevo a los niños a la escuela, vuelvo al trabajo, hago las compras, trapeo el piso. Pero cada crujido en la madera, cada apagón repentino, cada sombra fugaz en la esquina del ojo, todo me devuelve al hoyo, a lo que sentí ahí abajo. No sé si eso no siguió, o si se metió dentro de mí, o si simplemente fue sembrado, como una semilla que va creciendo poco a poco, alimentándose del miedo, del recuerdo. Paola se aferra a su fe, reza más,
Colgó un crucifijo en la entrada. Los niños dibujan todo el tiempo. Dibujos normales, en su mayoría. Pero a veces, entre una casita y un sol, aparece una mancha oscura en la esquina. Un círculo mal trazado. Un hoyo en el suelo. A veces me despierto en la madrugada y estoy seguro de que lo escucho. La respiración. Lenta, profunda, muy cerca. Tal vez eso nunca estuvo encerrado. Tal vez solo necesitaba que alguien lo mirara. Y yo miré.